Capítulo 1. El sueño y la despedida. Escena inicial. Era una mañana gris en San Pedro, y aunque el sol aún no salía, ya se escuchaban los sonidos de la ciudad despertándose. Emilio García observaba la ventana de la pequeña casa de su madre, mirando las casas alineadas que había visto toda su vida. Ese sería el último día que contemplaría su hogar antes de partir hacia un destino incierto. Su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que todo estaba por cambiar. En la cocina, doña Rosa, su madre, preparaba el desayuno con más esmero que de costumbre. Cocinaba en silencio, pero su rostro reflejaba la tristeza de la despedida. Los pensamientos la llenaban de dudas y orgullo a la vez. Recordaba a Emilio de niño, a sus pequeñas manos sosteniendo un lápiz, practicando sus primeras palabras, siempre tan decidido. Nunca imaginó que ese niño tranquilo y aplicado algún día se marcharía tan lejos. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Emilio, entrando a la cocina. Sí, hijo, respondió ella con voz baja, dándole una mirada suave. No te preocupes por mí, es solo que, pensar en que te vas, en que estarás tan lejos. Doña Rosa intentó sonreír, pero sus ojos revelaban la mezcla de sentimientos que la invadían. Emilio se acercó a ella y la abrazó. Ambos guardaron silencio, escuchando el sonido de la comida en la estufa, el tic-tac del reloj en la pared y el bullicio lejano de las calles que poco a poco se llenaban de vida. Era como si ese momento congelado en el tiempo le permitiera a ambos grabar en sus memorias cada detalle antes de la separación. En ese instante llegó Alejandro, su amigo de toda la vida, con su habitual energía y una sonrisa que iluminaba la habitación. «Pero qué serios están», dijo Alejandro mientras dejaba una bolsa de pan sobre la mesa. «¿De verdad así vas a despedir a tu hijo, doña Rosa? Esto es un logro, hay que celebrarlo». Emilio rió suavemente, agradecido por la manera en que Alejandro podía cambiar el ánimo de todos. Desde niños, Alejandro había sido como un hermano, y ahora, más que nunca, Emilio sentía la importancia de esa amistad. «Vas a hacer mucha falta, amigo», dijo Alejandro con una mirada sincera, sin poder ocultar el brillo de tristeza en sus ojos. «Pero sé que esto es solo el principio, y que pronto estaremos brindando por todos tus éxitos allá en Europa». La despedida en el barrio. Después de desayunar, los tres salieron hacia la estación de autobuses. En el camino, fueron parando a saludar a cada vecino que se acercaba a despedirse. Doña Concha, una vecina anciana que había visto crecer a Emilio, se acercó con una pequeña medalla en la mano. «Esto es para ti, hijo. No es mucho, pero la Virgen te va a proteger allá donde estés. Tú no te preocupes por nada, que aquí estaremos esperando a que regreses». Emilio tomó la medalla con una sonrisa agradecida y, sin saber cómo expresar el cariño que sentía, le dio un abrazo fuerte. Para él, esa pequeña medalla no solo era un símbolo de protección, sino también un recordatorio de su tierra, de las personas que lo querían y lo apoyaban. A lo largo de la calle, otros vecinos y amigos lo detuvieron para desearle buena suerte, algunos le daban pequeños obsequios, otros le ofrecían consejos. Mientras avanzaban, Emilio sentía el peso de la responsabilidad que llevaba consigo. San Pedro no solo era su hogar, era su historia, y él era el representante de todos esos sueños que se quedaban en las calles del barrio. «No te olvides de nosotros, Emilio», dijo uno de los chicos del barrio, mientras le daba una palmada en la espalda. «Cuando seas rico y famoso allá, acuérdate de que aquí aprendiste todo». En la estación de autobuses. Al llegar a la estación, Emilio y su madre se detuvieron unos segundos, mirándose en silencio. Sabían que ese momento sería una despedida temporal, pero aún así, el dolor de la separación era palpable. «Prométeme que cuidarás de ti, hijo», dijo doña Rosa, tomando las manos de Emilio con fuerza. «Que no vas a olvidar todo lo que te enseñé, y que vas a hacer siempre lo correcto, sin importar lo difícil que sea». Emilio la miró con lágrimas en los ojos, asintiendo en silencio. Era consciente del sacrificio que su madre había hecho para que él pudiera cumplir sus sueños. En su mente, repasó las noches en las que ella había trabajado hasta tarde, las veces que había ahorrado hasta el último centavo para que él pudiera estudiar, los consejos y el apoyo incondicional. «Te lo prometo, mamá», dijo, sintiendo que esas palabras eran tanto una promesa como una deuda de amor y gratitud. Alejandro, que había estado observando en silencio, se acercó y le dio un abrazo a Emilio, sin poder evitar que una lágrima se escapara. Sabía que su amigo estaba destinado a grandes cosas, pero también sabía cuánto lo extrañaría. «Nos vemos pronto, amigo», dijo Alejandro, tratando de sonar optimista. «No te olvides de nosotros cuando te conviertas en alguien importante». Emilio sonrió, sintiendo una mezcla de tristeza y esperanza, y subió al autobús. Desde la ventana, miró a su madre y a Alejandro, ambos haciéndole señas de despedida, cada vez más pequeños a medida que el autobús se alejaba. En el aeropuerto. Horas después,
Emilio llegó al aeropuerto, un lugar que le parecía tan inmenso y ajeno como su propio futuro. Se sentó en la sala de espera, observando a las personas que, como él, estaban a punto de emprender un viaje. Sacó su libreta y comenzó a escribir, tratando de dejar un mensaje a su madre. «Mamá, estoy a punto de embarcarme en este sueño, pero siempre recordaré cada palabra tuya, cada sacrificio, cada abrazo. Voy a dar lo mejor de mí porque sé que esto es por ti también. Cuida de todos mientras yo esté lejos, y cuando regrese, quiero verte sonreír más que nunca». Guardó la libreta, y con el boleto en la mano, se dirigió hacia la puerta de embarque. Antes de subir, respiró hondo y envió un último mensaje de voz a su madre, prometiendo mantenerse en contacto y trabajar duro para cumplir con su promesa. En el avión. Finalmente, Emilio se acomodó en el asiento junto a la ventana. Mientras el avión despegaba, miró por la ventanilla, viendo cómo las luces de su país se alejaban cada vez más. Sintió un nudo en el estómago, pero también una determinación inquebrantable. En ese momento, sabía que no solo se iba para cumplir sus sueños, sino para regresar algún día y retribuir todo lo que su gente le había dado. Cerró los ojos, pensando en su madre, en Alejandro, en cada vecino que le había dado un último consejo o una bendición, y en el futuro que estaba dispuesto a construir por todos ellos. Fin del capítulo. El capítulo cierra con Emilio mirando hacia el horizonte, lleno de determinación y esperanza, mientras el avión lo lleva hacia su nueva vida, con la promesa de regresar algún día para cumplir sus sueños y darle a su familia el futuro que siempre había soñado. Capítulo 2. Primeros pasos en tierra extraña. Escena inicial. El avión aterrizó en una fría y lluviosa madrugada en Madrid. Emilio, con los ojos pesados por el cansancio, se quedó un momento sentado en su asiento, asimilando el hecho de que finalmente había llegado. Todo le parecía surrealista. A su alrededor, los pasajeros se levantaban, sacaban sus maletas y hablaban en diferentes idiomas. A Emilio, la mezcla de acentos y palabras le hacía sentir que estaba entrando en un mundo completamente nuevo. Con su mochila al hombro y su maleta arrastrando a duras penas, Emilio cruzó el aeropuerto, mirando los letreros en español y otros idiomas que nunca había escuchado. Aunque estaba acostumbrado al español de México, el acento de la gente a su alrededor era diferente, rápido y ligeramente extraño. Se sentía como un extraño, un pez fuera del agua, pero al mismo tiempo, la emoción de estar allí, en el continente donde empezaría a construir su vida, lo impulsaba a seguir adelante. Mientras esperaba el autobús que lo llevaría a su alojamiento, Emilio revisó el papel donde había anotado la dirección de la residencia estudiantil. Se miró en el reflejo de una ventana y, por un momento, se permitió una sonrisa nerviosa. Estaba realmente allí. Todo el esfuerzo, los sacrificios y las despedidas lo habían traído hasta ese punto. Llegada a la residencia. Cuando finalmente llegó a la residencia estudiantil, fue recibido por un recepcionista de aspecto serio y apático, quien apenas le dirigió una mirada. Emilio trató de explicar en su mejor español formal que era su primer día y que venía desde México. Sin embargo, el hombre, que parecía tener prisa por terminar su turno, solo le entregó una llave y le indicó el número de su habitación sin muchas palabras. «Es el cuarto al fondo del pasillo, a la derecha», le dijo sin apenas levantar la vista. Emilio agradeció con una sonrisa educada y comenzó a caminar por los pasillos oscuros y silenciosos de la residencia. Al llegar a su cuarto, abrió la puerta y se encontró con un espacio pequeño, con una cama individual, un escritorio y una ventana que daba a la calle. Había pocas comodidades, pero para Emilio, ese lugar representaba una nueva oportunidad. Dejó su maleta a un lado y se sentó en la cama, suspirando profundamente. Había llegado, pero el cansancio y la soledad comenzaban a hacerse sentir. Conociendo a Clara. Al día siguiente, Emilio se dirigió a la universidad para su primer día de clases. Las calles de Madrid estaban llenas de gente y ruido, con edificios antiguos y calles estrechas que le daban un aire histórico. Se sentía pequeño en comparación con la inmensidad de la ciudad, pero cada rincón era una nueva experiencia. Durante su primera clase, se sentó al fondo del aula, observando a los demás estudiantes que parecían cómodos y seguros de sí mismos. En ese momento, una joven de cabello oscuro y ojos expresivos se sentó a su lado. Al notar la expresión de incertidumbre en el rostro de Emilio, ella le sonrió. «¿Eres nuevo por aquí, verdad?», preguntó con un tono amable. «Sí, soy Emilio, de México», respondió él, tratando de sonar seguro. «Yo soy Clara, de aquí, de Madrid», dijo ella, extendiéndole la mano. «Si necesitas ayuda con algo, no dudes en preguntarme». Emilio se sintió aliviado por la amabilidad de Clara y, poco a poco, comenzaron a conversar. Durante el descanso, ella le mostró la cafetería de la universidad y le explicó algunas costumbres de los estudiantes locales. Para Emilio,
Conocer a alguien que lo guiara en ese nuevo mundo era como un rayo de luz en medio de la incertidumbre. Primeros desafíos. Esa semana, Emilio tuvo que adaptarse rápidamente a la vida en Europa. Las clases eran intensas, y él se esforzaba por entender cada lección, tomando apuntes y revisando sus libros durante horas. Los profesores hablaban con rapidez, y aunque Emilio comprendía el idioma, a veces se perdía en términos académicos que no conocía. Cada noche se sentaba en su cuarto, revisando los apuntes y memorizando palabras nuevas, tratando de mantenerse al día. Sin embargo, no tardó en enfrentar el desafío financiero. Pronto se dio cuenta de que el dinero que había ahorrado no era suficiente para vivir cómodamente en una ciudad como Madrid. Con preocupación, revisaba sus cuentas y hacía cálculos mentalmente, pensando en cómo podría ganar dinero extra sin dejar de estudiar. El primer trabajo. Un día, mientras caminaba cerca de su residencia, Emilio vio un cartel en un pequeño restaurante: se busca ayudante de cocina. Sin pensarlo dos veces, entró y habló con el dueño, un hombre robusto y de mirada severa, pero que, al notar el acento de Emilio y su disposición para trabajar, le ofreció una oportunidad. «Mira, no te prometo mucho, pero puedes empezar esta noche. Necesito a alguien que sea puntual y que no se asuste con el trabajo duro», dijo el dueño, apretándole la mano con firmeza. Esa noche, Emilio comenzó su primer turno como ayudante de cocina. Fue un trabajo agotador, lleno de ruido, órdenes rápidas y platos que lavar sin descanso. Al principio, sus manos torpes dejaban caer platos y su cuerpo no soportaba el ritmo frenético. Pero cada vez que pensaba en abandonar, recordaba las palabras de su madre y el sacrificio que había hecho para que él estuviera allí. Al terminar su primer turno, con las manos llenas de ampollas y el cuerpo agotado, Emilio se dirigió a su cuarto. Mientras caminaba, sintió una mezcla de orgullo y cansancio. Sabía que ese trabajo era un paso hacia su objetivo, un sacrificio que estaba dispuesto a hacer para cumplir sus sueños. Encuentro con Clara. Unos días después, Emilio se encontró con Clara en la universidad. Ella lo notó cansado, con ojeras y la expresión abatida, y se preocupó por él. «Emilio, ¿estás bien?», preguntó Clara, observándolo con curiosidad y preocupación. Emilio sonrió débilmente y le explicó que había empezado a trabajar en un restaurante para cubrir sus gastos. Clara lo escuchó con atención, comprendiendo la dificultad de su situación. «Debes estar agotado», dijo ella con empatía. «Pero, ¿sabes? Eso solo demuestra lo fuerte que eres. No todos estarían dispuestos a hacer lo que estás haciendo. Estoy segura de que todo va a valer la pena». Las palabras de Clara le dieron a Emilio un nuevo impulso. Agradecido, le sonrió y sintió que, a pesar de los desafíos, no estaba solo en ese nuevo mundo. Reflexión final del capítulo. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emilio miró por la ventana de su pequeño cuarto, observando las luces de la ciudad que nunca dormía. Sentía que cada día era una lucha, un reto que debía superar, pero también una oportunidad de demostrar su fortaleza y su compromiso con el sueño que había traído desde México. Cerró los ojos y recordó las palabras de su madre, las bendiciones de sus vecinos y el apoyo de su amigo Alejandro. Sabía que la distancia era grande y los sacrificios aún mayores, pero estaba dispuesto a enfrentarlos. En su mente, una promesa brillaba como una luz: regresar a su hogar con el éxito y la satisfacción de haber cumplido con su misión. Fin del capítulo. Este capítulo concluye con Emilio dormido, preparándose para otro día de trabajo y estudios, pero con la determinación intacta de seguir adelante en su camino hacia el éxito. Capítulo 3. Amistad y sacrificio. Escena inicial. El sol se colaba tímidamente por las cortinas del cuarto de Emilio. Desde que llegó a Madrid, sus días habían vuelto una rutina de clases, trabajo en el restaurante y horas de estudio en la madrugada. Cada mañana, Emilio se levantaba temprano, repasaba sus apuntes y salía a clases con una energía que poco a poco se iba desgastando. Aunque intentaba mantener la motivación en alto, el cansancio comenzaba a hacer mella en él. Aquel día, mientras caminaba hacia la universidad, notó que el otoño ya había llegado a Madrid. Las hojas doradas y rojizas caían de los árboles, llenando las aceras de colores vivos. Emilio nunca había experimentado un otoño como ese en México, y por un momento, se permitió detenerse para disfrutar de la escena. Aunque la belleza de la estación le recordaba lo lejos que estaba de su hogar, también le brindaba un instante de paz en medio de su agotadora rutina. El apoyo de Clara. En la universidad, Clara notó rápidamente el cambio en Emilio. Aunque él intentaba disimular su cansancio, sus ojeras y la lentitud de sus movimientos lo delataban. «Emilio, ¿has estado durmiendo bien?», preguntó Clara, mirándolo con preocupación. Él sonrió de manera forzada, tratando de no alarmarla. «Digamos que he estado más ocupado de lo que imaginaba. Entre las clases y el trabajo en el restaurante,
Bueno, se ha vuelto un poco intenso. Clara frunció el ceño, consciente de que Emilio no estaba en su mejor momento. Sin embargo, decidió no presionarlo. En cambio, le ofreció una idea que Emilio nunca habría imaginado. Si necesitas ayuda con los estudios o incluso alguien que te cubra en alguna clase, puedes contar conmigo. No estás solo en esto, Emilio. Él agradeció sinceramente sus palabras. Aunque era una persona orgullosa y le costaba aceptar ayuda, las palabras de Clara lo hacían sentir menos solo en aquel mundo nuevo y desafiante. Mensaje de Alejandro desde México. Esa tarde, al terminar sus clases, Emilio revisó su teléfono y encontró un mensaje de Alejandro. Su amigo le había enviado una serie de fotos del barrio, con una nota que decía, para que no te olvides de nosotros, aunque te estés volviendo todo un europeo. Emilio sonrió al ver las imágenes. La pequeña tienda de Doña Concha, el parque donde jugaban de niños, la esquina donde pasaban horas platicando sobre sus sueños. Sin embargo, al final del mensaje, Alejandro mencionaba algo que hizo que Emilio se preocupara. Alejandro había perdido su empleo recientemente y, con las pocas oportunidades en el barrio, estaba teniendo dificultades para encontrar otro. La noticia lo golpeó de manera inesperada. Alejandro, quien siempre había sido su mayor apoyo, ahora estaba pasando por un mal momento, y Emilio se sintió impotente. Quería ayudarlo, pero apenas estaba logrando cubrir sus propios gastos. Sentía que su partida no solo había afectado a su madre, sino también a sus amigos. Con el peso de esta preocupación en el pecho, decidió enviarle una respuesta a Alejandro, intentando animarlo. Amigo, sé que las cosas están difíciles ahora, pero te prometo que cuando regrese, voy a ayudar a cambiar nuestra realidad. Mantente fuerte y no pierdas la fe. Sabes que cuento contigo y tú cuentas conmigo. Alejandro le respondió con gratitud, agradeciendo las palabras de ánimo de Emilio y deseándole suerte en su jornada en Europa. Aunque el mensaje de su amigo le dio algo de consuelo, Emilio se sintió culpable por no poder hacer más en ese momento. El conflicto en el restaurante. Aquella noche, Emilio llegó al restaurante para su turno. Su jefe, un hombre de pocas palabras y carácter rudo, estaba de mal humor desde el comienzo de la jornada. La clientela era numerosa y los pedidos llegaban en una avalancha constante. Emilio trataba de mantenerse enfocado, pero el cansancio acumulado comenzaba a afectar su desempeño. En un descuido, mientras lavaba los platos a toda prisa, uno de ellos se resbaló de sus manos y cayó al suelo, haciéndose añicos. Su jefe se acercó de inmediato, con el rostro lleno de enojo. «¡Emilio!», exclamó, señalando el desastre en el suelo. «Esto es inaceptable. Si no puedes hacer bien tu trabajo, mejor no vuelvas». El tono y las palabras de su jefe lo golpearon como una bofetada. Emilio, sintiéndose humillado y agotado, trató de disculparse. «Lo siento, fue un accidente. Estaba tratando de mantener el ritmo, pero no volverá a suceder». Su jefe lo miró de arriba abajo, evaluando su reacción. «Mira, necesito a alguien que no se equivoque. Si vuelves a cometer un error, no te quiero ver aquí de nuevo. ¿Entendido?». Emilio asintió, tragando su orgullo. La situación era una muestra de la dureza de la vida lejos de casa. Sentía la presión en cada aspecto de su vida, la universidad, el trabajo y ahora, la preocupación por Alejandro. Esa noche, al terminar su turno, Emilio salió del restaurante con el alma abatida, preguntándose si realmente valía la pena todo el sacrificio que estaba haciendo. Conversación con Clara y momento de reflexión. Al día siguiente, Clara notó que Emilio estaba más callado que de costumbre y lo invitó a tomar un café después de clases. Al principio, Emilio dudó en aceptar, pero luego sintió la necesidad de desahogarse. Mientras tomaban café en una pequeña terraza, Emilio le contó a Clara sobre sus preocupaciones, la situación de Alejandro en México y la tensión en el trabajo. «A veces siento que todo esto es demasiado, Clara», confesó Emilio, mirando su taza de café. «No quiero defraudar a mi madre, ni a mi amigo, ni a mí mismo. Pero cada día aquí siento que la montaña es más alta». Clara escuchó en silencio, asintiendo lentamente. Luego, le puso una mano en el hombro y lo miró con una expresión de sincera empatía. «Emilio, nadie dijo que sería fácil. Pero precisamente porque es difícil, es lo que hace que tu esfuerzo valga tanto. No estás solo en esto, y no tienes que cargar con todo. A veces, pedir ayuda también es una muestra de fortaleza». Las palabras de Clara resonaron en el corazón de Emilio. Sentía que alguien, por primera vez desde que llegó, comprendía realmente el peso que llevaba sobre sus hombros. Fin del capítulo. Ese día, Emilio regresó a su cuarto con una renovada esperanza, pero también con la conciencia de que el camino sería largo y lleno de sacrificios. Mientras se preparaba para dormir, volvió a recordar las palabras de su madre y el apoyo de Clara. Sabía que, a pesar de todo,
debía seguir adelante, no solo por él, sino por todos los que confiaban en su éxito. Capítulo 4. Retos y superación. Escena inicial. Las primeras luces de la mañana se colaban por la ventana de la pequeña habitación de Emilio. Había pasado una noche larga, revisando apuntes y preparando un trabajo importante para la universidad. A pesar del cansancio, se obligó a levantarse, su día apenas comenzaba, y lo esperaban tanto las clases como el turno en el restaurante. Con cada día que pasaba, Emilio sentía que su tiempo y energía se reducían más, pero también que la presión era cada vez mayor. Después de preparar un rápido desayuno, revisó una última vez los documentos de su proyecto y se encaminó a la universidad. Al llegar, encontró el salón de clases ya lleno de estudiantes, algunos de los cuales ya parecían cómodos y seguros en ese entorno académico, mientras él sentía que cada presentación era una prueba que debía superar. Para él, cada logro académico representaba un paso más cerca de sus sueños, y al mismo tiempo, una oportunidad de demostrar que su esfuerzo valía la pena. La presentación importante. Ese día, Emilio debía presentar su proyecto en una de las clases más importantes de su carrera. Cuando su nombre fue llamado, caminó hacia el frente del aula con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Observó a sus compañeros y al profesor, quienes lo miraban con atención, esperando su exposición. Con un profundo suspiro, comenzó a hablar, explicando cada detalle de su proyecto. Su voz temblaba al principio, pero a medida que avanzaba, comenzó a ganar confianza. Las horas de estudio y preparación le daban seguridad, y por un momento, Emilio se olvidó de sus nervios y se enfocó en demostrar su pasión y dedicación. Al terminar, el profesor asintió con aprobación y le dirigió unas palabras que Emilio no esperaba. Buen trabajo, Emilio. Se nota que has puesto mucho empeño y esfuerzo en esto. Es exactamente el tipo de dedicación que esperamos ver en esta universidad. Las palabras de su profesor resonaron en su mente mientras regresaba a su asiento. Por primera vez desde su llegada, sintió que su trabajo y sacrificio eran reconocidos. Ese momento de validación llenó su corazón de orgullo, y aunque no podía compartirlo directamente con su madre o Alejandro, sabía que ambos se sentirían igual de felices por él. La llamada de su madre. Esa tarde, Emilio recibió una llamada de su madre, doña Rosa, quien siempre lo llamaba en cuanto podía reunir unos minutos libres en su apretada agenda. Al escuchar su voz, Emilio sintió una calidez familiar que lo reconfortaba, y aunque no quería preocuparla, la presión y el cansancio que sentía comenzaron a aflorar en la conversación. ¿Cómo estás, mijo?, preguntó doña Rosa con su tono dulce y maternal. He estado pensando en ti, ¿cómo va todo por allá? Emilio sonrió, intentando sonar optimista. Todo bien, mamá. Es complicado, pero estoy aprendiendo mucho y avanzando. Hoy tuve una presentación y salió bien. Doña Rosa, aunque orgullosa, notó el cansancio en la voz de su hijo. Hijo, no tienes que hacer todo tú solo. Si sientes que es demasiado, puedes regresar, aquí siempre tendrás un hogar, sin importar lo lejos que te vayas. Las palabras de su madre lo conmovieron profundamente. Aunque sabía que su hogar siempre lo esperaba, sentía que regresar antes de cumplir sus metas sería una derrota. Le aseguró que estaba bien y que tenía todo bajo control, pero en su corazón, las palabras de doña Rosa lo hicieron reflexionar sobre sus límites y el precio de su esfuerzo. Crisis en el restaurante. Esa noche, después de sus clases, Emilio se dirigió al restaurante para su turno habitual. A mitad de la noche, el lugar comenzó a llenarse más de lo habitual. La cocina estaba abarrotada de pedidos, y su jefe, quien siempre era estricto y demandante, comenzó a presionarlo para que trabajara a mayor velocidad. En el afán de cumplir con el ritmo frenético, Emilio cometió un error. Al sacar una bandeja del horno, su brazo rozó el metal caliente y se quemó. El dolor fue intenso y repentino, y aunque intentó disimularlo, su jefe se dio cuenta de inmediato. «Emilio», exclamó su jefe con voz irritada. «No podemos permitirnos errores, ¿me entiendes? Si no puedes mantener el ritmo, es mejor que te busques otro trabajo». Emilio, con el brazo enrojecido y dolorido, bajó la mirada avergonzado. La humillación y el dolor lo hicieron replantearse su decisión de trabajar allí. Sin embargo, sabía que ese trabajo era crucial para mantenerse en Madrid y continuar con sus estudios. Con un nudo en la garganta, le prometió a su jefe que se esforzaría más y que el accidente no se repetiría. Aquella noche, después de terminar su turno, Emilio salió del restaurante sintiéndose derrotado. Caminó por las calles de Madrid con el brazo dolorido y el corazón pesado, preguntándose si todo el sacrificio realmente valía la pena. Pero en el fondo, algo le decía que no podía rendirse, no después de todo lo que había luchado para llegar hasta allí. Encuentro inesperado con Clara. Mientras caminaba hacia su residencia, se encontró con Clara, quien estaba en una cafetería estudiando y decidió invitarlo a entrar.
Al verlo, Clara notó su expresión abatida y el vendaje improvisado en su brazo. ¿Qué te ha pasado, Emilio?, preguntó Clara con genuina preocupación. Emilio le contó sobre el incidente en el restaurante y la presión que sentía en el trabajo. Clara lo escuchó con atención y luego, en un impulso de empatía, le ofreció un consejo que resonaría en él. A veces, creo que te exiges demasiado, Emilio. Es admirable que quieras dar lo mejor de ti, pero también necesitas cuidarte. Nadie puede ser fuerte todo el tiempo, y no pasa nada si necesitas tomar un respiro. Las palabras de Clara le llegaron al corazón. Nadie le había dicho eso antes. En su mente, siempre había pensado que detenerse o pedir ayuda era un signo de debilidad. Pero en ese momento, comprendió que había personas dispuestas a apoyarlo. Reflexión final del capítulo. Esa noche, al regresar a su habitación, Emilio se quedó mirando el techo, pensando lo que Clara le había dicho. Sabía que sus sueños eran grandes, pero también comprendió que necesitaría ser más amable consigo mismo si quería cumplirlos. Decidió que, aunque la carga fuera pesada, no se dejaría vencer. Después de todo, su gente, su madre, Alejandro y Clara, todos creían en él, y eso le daba fuerzas para continuar. Fin del capítulo. Este capítulo concluye con Emilio reflexionando sobre sus límites y la importancia de permitirse momentos de vulnerabilidad. Sabía que su viaje no era solo un camino hacia el éxito, sino también una lección de humildad y fortaleza interior. Capítulo 5. Nuevas oportunidades. Escena inicial. Era una mañana fresca en Madrid y el campus universitario estaba envuelto en el bullicio de estudiantes. Emilio caminaba hacia su clase, como de costumbre, con su mochila llena de libros y un ligero cansancio en el rostro, pero algo diferente brillaba en su expresión. Desde el incidente en el restaurante, Emilio había comenzado a cambiar su forma de ver los desafíos. Gracias a las palabras de Clara y al apoyo emocional de su madre, había comprendido que pedir ayuda y respetar sus límites no era una debilidad, sino una forma de perseverar con sabiduría. Esa semana, Emilio recibió un correo electrónico inesperado de la universidad. Lo leyó con detenimiento, y su corazón dio un vuelco al comprender el contenido. Había sido seleccionado para una entrevista en una empresa de tecnología que ofrecía prácticas a estudiantes destacados. Era una oportunidad que podía cambiar completamente su vida, y aunque la emoción le invadía, también sintió una oleada de nerviosismo. No puedo creerlo, murmuró para sí mismo, tratando de asimilar la noticia. Esto puede ser lo que estaba esperando. Conversación con Clara. Esa tarde, se encontró con Clara en la cafetería del campus, y sin poder contener su emoción, le contó sobre la entrevista. Clara lo escuchó con una sonrisa, sintiéndose genuinamente feliz por él. Emilio, esto es increíble. Sabía que tu dedicación iba a traerte grandes oportunidades. Es solo el comienzo de algo grande. Emilio sonrió, sintiendo una mezcla de gratitud y alivio. Sabía que Clara siempre había confiado en su potencial, incluso los momentos en que él mismo dudaba. Durante los últimos meses, ella se había convertido en una amiga invaluable, alguien en quien podía confiar sin reservas. Lo sé, Clara, pero también me da un poco de miedo. Esta oportunidad puede ser la clave para cumplir mis sueños, pero al mismo tiempo me preocupa no estar a la altura. No quiero fallar. Clara lo miró con empatía, consciente de la presión que Emilio se ponía a sí mismo. Extendió su mano y le dio un apretón en el hombro. Emilio, si alguien merece esta oportunidad, eres tú. No dejes que el miedo te frene. Recuerda por qué comenzaste todo esto y la promesa que te hiciste a ti mismo y a tu familia. Las palabras de Clara llenaron a Emilio de una renovada confianza. Sabía que, sin importar el resultado, daría lo mejor de sí en esa entrevista. Preparación para la entrevista. Los días siguientes, Emilio se preparó intensamente para la entrevista. Pasaba horas revisando información sobre la empresa, practicando posibles respuestas y repasando conceptos técnicos. Cada noche, antes de dormir, revisaba sus notas una y otra vez, hasta asegurarse de que estaba listo para cualquier pregunta que pudiera surgir. Sin embargo, mientras repasaba todo lo que había aprendido, su mente volvía a su hogar en México. Pensaba en su madre, en los sacrificios que ella había hecho para que él pudiera llegar tan lejos, y en Alejandro, su amigo que continuaba luchando en el barrio por encontrar estabilidad. Sabía que esta oportunidad no era solo para él, era también para aquellos que habían creído en su sueño. El día de la entrevista. Finalmente, llegó el día de la entrevista. Emilio se puso su mejor ropa, alisó su cabello y respiró profundamente frente al espejo. Se miró a los ojos, recordando la determinación que lo había llevado hasta allí, y salió hacia el edificio de la empresa. Al llegar, fue recibido por una empleada que lo condujo a una sala de espera moderna y elegante. Todo en el lugar le parecía imponente y, por un momento, sintió que estaba en un sueño.
Pero pronto fue llamado para la entrevista y, al entrar en la sala, se encontró frente a un panel de entrevistadores que lo observaban con interés. Las preguntas comenzaron y Emilio se esforzó por responder con claridad y seguridad. Recordó todos sus estudios, las noches en vela y los consejos de su madre, y sintió que cada palabra que decía lo acercaba más a su objetivo. A medida que avanzaba la entrevista, los nervios desaparecieron, y Emilio comenzó a mostrar su verdadera pasión y compromiso. La oferta de trabajo. Unos días después, Emilio recibió un correo de la empresa con la respuesta que tanto había esperado. La emoción lo invadió al leer las primeras líneas. Había sido seleccionado para el puesto de prácticas. Con el corazón acelerado, llamó a su madre para darle la noticia. «Mamá, conseguí el trabajo», exclamó, sin poder contener la emoción. Doña Rosa, al otro lado del teléfono, comenzó a llorar de alegría. Era el momento que ambos habían soñado, la confirmación de que todo el esfuerzo y sacrificio habían valido la pena. «Hijo, estoy tan orgullosa de ti. Sabía que ibas a lograrlo. Esto es solo el comienzo de todo lo bueno que te espera». Emilio sintió una oleada de gratitud y orgullo. Su madre había sido su pilar, y ahora, gracias a su apoyo, podía comenzar a devolverle todo lo que ella había hecho por él. La primera semana de trabajo y nuevos desafíos. Durante su primera semana en la empresa, Emilio enfrentó nuevos desafíos. Aunque estaba feliz de haber conseguido el puesto, el ambiente corporativo era exigente y competitivo. Los proyectos requerían dedicación y concentración, y Emilio, que continuaba trabajando en el restaurante, se encontraba luchando por equilibrar ambas responsabilidades. A pesar de los obstáculos, Emilio estaba determinado a demostrar su valía. Cada noche revisaba los documentos de trabajo, aprendía nuevas habilidades y se esforzaba por cumplir con los plazos. Sabía que esa experiencia no solo era una oportunidad profesional, sino también una forma de honrar su compromiso con su familia y sus raíces. Nueva conversación con Alejandro. Una noche, después de una larga jornada en la empresa, Emilio recibió un mensaje de Alejandro. Su amigo, que continuaba en México, le contaba sobre la situación en el barrio y los problemas económicos que seguía enfrentando. Aunque Alejandro intentaba sonar optimista, Emilio podía percibir la frustración detrás de sus palabras. «Amigo, sé que estás ocupado y lejos, pero no sabes cuánto me alegra saber que estás logrando tus metas. Aquí las cosas siguen difíciles, pero sigo luchando». El mensaje tocó profundamente a Emilio. Sentía que, de algún modo, su éxito también pertenecía a Alejandro y a todos en el barrio que soñaban con un futuro mejor. En ese momento, Emilio tomó una decisión. Una vez que lograra estabilidad, haría todo lo posible por ayudar a su amigo y a su familia en México. Reflexión final del capítulo. Esa noche, Emilio se acostó en su cama con una nueva motivación. Había conseguido una oportunidad importante, pero comprendía que su camino apenas comenzaba. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por superar, pero ahora, más que nunca, estaba determinado a dar lo mejor de sí para cumplir su promesa y llevar a su gente en el corazón. Fin del capítulo. Este capítulo concluye con Emilio listo para enfrentar los retos de su nuevo trabajo, consciente de que cada paso que da lo acerca a su sueño de regresar a México y apoyar a quienes siempre creyeron en él. Capítulo 6. Crisis y decisiones. Escena inicial. Era una noche fría en Madrid, y Emilio, exhausto después de un largo día de trabajo y estudios, se preparaba para dormir. Su vida se había vuelto una rutina constante de clases, prácticas en la empresa y turnos en el restaurante, y aunque el cansancio era inmenso, la sensación de estar cumpliendo sus metas le daba fuerzas. Sin embargo, justo cuando estaba por apagar la luz, su teléfono comenzó a sonar. Al ver el nombre de su madre en la pantalla, una punzada de inquietud lo recorrió. Doña Rosa no solía llamarlo tan tarde, y Emilio temía que algo no estuviera bien. Al contestar, escuchó la voz de su madre, más apagada y débil de lo habitual. «Emilio, solo quería escucharte. Las cosas no han estado bien últimamente», dijo, haciendo una pausa antes de continuar. «He tenido algunos problemas de salud, pero no quise preocuparte antes». El corazón de Emilio comenzó a latir con fuerza. Su madre, siempre tan fuerte y resiliente, ahora parecía estar luchando con algo que no había compartido hasta ese momento. La distancia se hacía dolorosamente real, y la idea de que ella estuviera enferma sin que él pudiera estar a su lado lo llenaba de culpa e impotencia. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué no me dijiste nada?», preguntó, luchando por contener su propia ansiedad. «No quería distraerte, hijo, estás tan lejos y haciendo tanto esfuerzo, no quería ser una carga», respondió ella, intentando sonar tranquila, aunque su tono débil la traicionaba. «Necesito hacerme unos exámenes, pero ya sabes cómo son las cosas aquí, siempre es todo tan caro». Emilio se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza.
Su madre siempre había sido su mayor apoyo, alguien que nunca se quejaba de sus propios sacrificios y que le había enseñado a seguir adelante. Ahora, cuando ella necesitaba ayuda, él estaba a miles de kilómetros de distancia, sin poder hacer nada. «Mamá, tú nunca serías una carga para mí», le dijo con voz firme, tratando de transmitirle algo de calma. «Te prometo que voy a encontrar la manera de ayudarte, no te preocupes». Reflexión y dilema. Esa noche, después de colgar, Emilio se quedó mirando el techo, inmóvil. El peso de la distancia y el dilema lo invadían, la posibilidad de regresar a México para estar al lado de su madre, o quedarse en Europa para no abandonar el sueño por el cual ambos habían luchado tanto. Durante los días siguientes, este dilema lo consumía, y Emilio apenas podía concentrarse. En el restaurante, cometía errores que normalmente no cometería, y en la empresa se sentía distraído y confundido. El cansancio y la ansiedad lo dominaban, y la presión de tomar una decisión lo estaba llevando al límite. Conversación con Clara. Clara notó rápidamente el cambio en Emilio. Siempre se había mostrado fuerte y decidido, pero ahora parecía perdido, con la mirada abatida y la mente en otro lugar. Preocupada, lo invitó a tomar un café después de clases, esperando que pudiera abrirse y contarle lo que estaba pasando. Sentados en una tranquila terraza de la cafetería del campus, Emilio finalmente se desahogó, compartiendo el dilema que lo atormentaba. «Parte de mí siente que debería regresar, que mi madre me necesita ahora más que nunca», confesó Emilio, mirando su taza de café. «Pero abandonar todo aquí sería como traicionar su sacrificio, y también el mío». Clara, con empatía, le puso una mano en el hombro y le dio una mirada llena de comprensión. «Emilio, sea lo que decidas, tu madre estará orgullosa de ti. Ella siempre ha querido que cumplas tus sueños. A veces lo correcto no es fácil, pero si decides quedarte, hazlo con la confianza de que ella entenderá». Las palabras de Clara le ofrecieron un pequeño alivio. Sin embargo, Emilio seguía dividido. Si se quedaba, sentía que estaba fallando en su deber como hijo. Si regresaba, sentía que estaba abandonando el futuro por el cual había trabajado tanto. ¿Qué era realmente lo correcto? La llamada de Alejandro. Esa noche, después de hablar con Clara, Emilio recibió un mensaje de Alejandro. Su amigo, al enterarse de la situación de Doña Rosa, decidió llamarlo para ofrecerle su apoyo. Al escuchar la voz de Alejandro, Emilio sintió un consuelo inmediato. Alejandro siempre había sido su hermano de otra madre, alguien en quien podía confiar. «Hermano, estamos contigo en esto. Todos aquí estamos orgullosos de lo que has logrado y sabemos cuánto has trabajado para llegar hasta donde estás. Recuerda que tu madre quiere verte cumplir tus sueños. Aquí siempre la cuidaremos lo mejor que podamos», dijo Alejandro, con un tono firme y comprensivo. Las palabras de Alejandro fueron un consuelo para Emilio, quien comenzó a considerar la posibilidad de quedarse en Europa y redoblar su apoyo a su madre desde la distancia. Sentía que, tal vez, esa sería la mejor forma de honrar el sacrificio de ambos. Un plan para ayudar a su madre. Con esta idea en mente, Emilio decidió hablar con su jefe en la empresa. Sabía que sus prácticas le ofrecían un ingreso modesto, pero necesitaba más para poder enviar apoyo constante a su madre en México. Durante una conversación franca, le explicó la situación y solicitó un adelanto en su salario o la posibilidad de hacer horas extras. Para su sorpresa, su jefe, que hasta ese momento había sido una figura seria y reservada, mostró empatía y comprensión ante la situación. «Emilio, admiro tu dedicación y esfuerzo. Si necesitas un adelanto, podemos arreglarlo, y también podemos extender tus prácticas con un aumento de salario. Esto podría ayudarte a mantener tu compromiso con tu familia sin que tengas que interrumpir tus estudios». La respuesta de su jefe fue una luz de esperanza. Con esa ayuda, Emilio podría cubrir los gastos médicos de su madre sin necesidad de regresar. Sentía que esa era la decisión más equilibrada, una forma de apoyar a su madre y seguir adelante en su camino. Carta a su madre y promesa renovada. Esa noche, Emilio regresó a su habitación con una paz que no había sentido en días. Decidió escribir una carta a su madre, explicándole su decisión de quedarse en Europa y asegurándole que haría todo lo posible para ayudarla desde la distancia. «Mamá, cada paso que doy aquí es por ti. Sé que la distancia es difícil, pero te prometo que todo este esfuerzo será para darte la vida que siempre soñaste. Cuídate, que yo me encargaré de todo». Al enviar la carta, Emilio sintió que, aunque la distancia era dolorosa, estaba haciendo lo correcto para ambos. La promesa de regresar a México más fuerte y exitoso era ahora más importante que nunca, y estaba dispuesto a enfrentar cualquier sacrificio para cumplir con su propósito. Fin del capítulo. Este capítulo concluye con Emilio decidido a quedarse en Europa, preparado para enfrentar la distancia y determinado a cumplir su sueño y ayudar a su madre. Capítulo 7. El gran éxito. Escena inicial.
Habían pasado algunos meses desde la última crisis familiar que Emilio enfrentó. A pesar de la distancia y la preocupación constante por su madre, Emilio se había adaptado a la nueva rutina de trabajo en la empresa, sus estudios y el apoyo financiero que enviaba a México. Su sacrificio comenzaba a rendir frutos. En la empresa, sus superiores lo veían cada vez con mejores ojos, y sus tareas, aunque desafiantes, eran una oportunidad para probar su potencial. Una mañana, mientras revisaba correos en su escritorio, recibió un mensaje inesperado de su jefe directo, quien lo invitaba a una reunión especial. Emilio, nervioso y emocionado, se preguntó cuál sería el motivo. Sabía que esa reunión podía marcar un punto importante en su carrera. La gran propuesta en la empresa. Emilio llegó a la sala de reuniones, donde lo esperaban varios de los ejecutivos de la empresa, todos con expresiones serias. Al sentarse, el director de su área tomó la palabra. Emilio, hemos estado observando tu dedicación y tu capacidad para resolver problemas complejos. Creemos que tienes un gran potencial, y por eso queremos ofrecerte una posición de tiempo completo en la empresa una vez que finalices tus prácticas. Sería una excelente oportunidad para crecer aquí. El corazón de Emilio latía con fuerza. Sabía que esta era la oportunidad por la que había trabajado tan arduamente. Una posición de tiempo completo significaba estabilidad y la posibilidad de un ingreso suficiente para ayudar aún más a su familia. Sin embargo, también era una decisión que lo comprometía a permanecer en Europa por mucho más tiempo. Muchas gracias, de verdad. No saben cuánto significa para mí esta oportunidad, dijo Emilio, con voz temblorosa. Esto es un sueño hecho realidad. Aunque emocionado, Emilio se quedó en la sala unos segundos después de que los ejecutivos se marcharon, sintiendo una mezcla de satisfacción y conflicto interno. Sabía que aceptar la posición sería otro paso en la dirección de sus sueños, pero también lo alejaba aún más de México y de su promesa de regresar. Conversación con Clara sobre su futuro. Esa noche, Emilio se reunió con Clara para compartir la noticia. Al verla, sintió que necesitaba desahogar sus pensamientos y recibir su consejo, como tantas veces lo había hecho desde su llegada a Madrid. Clara, me han ofrecido un puesto de tiempo completo a la empresa, algo con lo que siempre soñé, dijo, tratando de contener su entusiasmo y sus dudas al mismo tiempo. Es una oportunidad increíble, pero también significa que tendría que quedarme aquí por un buen tiempo. Clara lo miró con una sonrisa de orgullo, pero al mismo tiempo, entendió el conflicto que Emilio llevaba dentro. Emilio, esa es una oportunidad que pocos tienen. Sé cuánto has trabajado para lograrlo, y creo que sería una decisión que honraría el esfuerzo de tu madre y el tuyo. Pero ¿cómo te sientes respecto a quedarte en Europa? ¿Es lo que realmente quieres? Emilio reflexionó unos segundos antes de responder. Quiero ayudar a mi madre y a todos los que me apoyaron. Este puesto me permitiría hacerlo, pero al mismo tiempo, siento que mi hogar me llama, que necesito cumplir mi promesa de regresar. Clara lo escuchó en silencio, dándole el espacio que necesitaba para expresar sus dudas y temores. Finalmente, le dio una mirada de apoyo. Tal vez, Emilio, podrías aprovechar esta oportunidad por un tiempo. Sabes que puedes regresar cuando te sientas listo, y cuando lo hagas, estarás en una posición aún mejor para ayudar a tu familia. Sea cual sea tu decisión, aquí estaré para apoyarte. Las palabras de Clara calaron hondo en Emilio. Sabía que su amiga tenía razón, y aunque la decisión seguía siendo difícil, comenzaba a ver una posible dirección. Mensaje de su madre desde México. Esa noche, mientras procesaba la conversación con Clara, Emilio recibió un mensaje de voz de su madre. La voz de Doña Rosa sonaba más fuerte y llena de alegría, algo que lo tranquilizó profundamente. Emilio, hijo mío, no sabes cuánto te agradezco por todo lo que haces. Cada día me siento mejor, y todo es gracias a tu esfuerzo y a tu amor. Recuerda que no importa dónde estés, siempre estaré orgullosa de ti. Las palabras de su madre lo emocionaron hasta las lágrimas. Era como si le estuviera dando la bendición para seguir adelante con sus sueños, sin importar la distancia. Por primera vez, sintió que, quizás, quedarse un tiempo más en Europa no era una traición a su promesa, sino una forma de cumplirla plenamente. Desafío final en el trabajo. Al día siguiente, Emilio fue llamado para encargarse de un proyecto clave en la empresa, algo que requeriría toda su concentración y habilidad. El proyecto era una prueba final de todo lo que había aprendido, y Emilio se entregó completamente, dedicando largas horas para asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. Las semanas pasaron en un frenesí de trabajo, estudios y decisiones personales. Sabía que este proyecto sería determinante para asegurar su puesto en la empresa y para su crecimiento profesional. En varias ocasiones, el cansancio y la presión casi lo vencieron, pero la imagen de su madre, de Alejandro y de su hogar en México le daban fuerzas para seguir adelante. Finalmente, el proyecto fue presentado y recibió elogios de todos los niveles de la empresa.
Emilio sintió una oleada de orgullo y satisfacción. Había superado el mayor reto de su carrera hasta el momento, y sabía que este logro era el fruto de su esfuerzo y de las personas que lo apoyaban, aún a la distancia. El dilema resuelto. Esa noche, Emilio se tomó un tiempo para reflexionar. Sabía que su lugar en la empresa estaba asegurado, y que el éxito en Europa le permitiría ayudar a su familia de una manera que nunca antes había imaginado. Recordó las palabras de su madre y el consejo de Clara. Finalmente, tomó una decisión. Aprovecharía esta oportunidad en Europa un tiempo más, y cuando estuviera listo, regresaría a México con los recursos y la experiencia para cumplir plenamente su promesa. Mensaje final a su madre. Con el corazón más ligero, Emilio envió un mensaje a su madre, explicándole su decisión. Mamá, he decidido quedarme un tiempo más en Europa. Esta oportunidad es todo lo que siempre soñé, y con esto podré asegurar que nada nos falte. Prometo que, cuando regrese, será para cumplir cada sueño que tú y yo imaginamos. Doña Rosa respondió con gratitud y orgullo, dándole su bendición y asegurándole que siempre estaría a su lado, sin importar la distancia. Fin del capítulo. Este capítulo concluye con Emilio decidido a continuar en Europa por un tiempo más, aceptando el puesto a la empresa y con el compromiso de regresar a México cuando esté listo para transformar la vida de su familia y su comunidad. Capítulo 8. Regreso al hogar. Escena inicial. Después de varios años de esfuerzo, Emilio finalmente estaba en el avión de regreso a México. Mientras miraba por la ventanilla, veía cómo las nubes se desvanecían, dejando entrever los campos y montañas que rodeaban su país natal. Su corazón latía con fuerza, sentía que, al cruzar el océano, volvía no solo como un hombre exitoso, sino como alguien con una misión clara. El sueño de regresar siempre lo había impulsado en Europa, y ahora, por fin, estaba a punto de cumplir esa promesa. Durante el vuelo, Emilio recordaba las largas noches de estudio y trabajo, los sacrificios y la nostalgia que lo acompañaron en su viaje. Pensaba en su madre, en su amigo Alejandro, en todos los vecinos que le habían dado su bendición al partir, y en el México que había dejado atrás. Sabía que su regreso no era solo para él, era para devolver algo a quienes habían confiado en su capacidad y su sueño. El reencuentro con Doña Rosa. Cuando llegó al aeropuerto y cruzó las puertas de llegada, sus ojos buscaron entre la multitud, hasta que finalmente la vio. Allí estaba Doña Rosa, su madre, con una sonrisa radiante y lágrimas en los ojos. Apenas lo reconocía, pues el joven que había partido ahora regresaba como un hombre cambiado, con un porte y una seguridad que antes solo había visto en sus sueños para él. Al verlo, Doña Rosa no pudo contener sus emociones y corrió hacia él, envolviéndolo en un abrazo largo y apretado. «Hijo, no sabes cuánto te he extrañado. Sabía que ibas a cumplir tus sueños, pero tenerte aquí, de vuelta, es como un milagro», dijo, con voz entrecortada por la emoción. Emilio, también con lágrimas en los ojos, la abrazó con fuerza. «Mamá, todo esto es gracias a ti. No podría haber logrado nada sin tu apoyo, sin los sacrificios que hiciste por mí. Ahora estoy aquí para darte la vida que siempre has merecido». Se miraron en silencio, sintiendo que ese momento era la culminación de todos los sacrificios y sueños compartidos. Emilio sintió una paz profunda, sabiendo que había cumplido su promesa, y Doña Rosa se llenó de orgullo al ver en lo que su hijo se había convertido. Reencuentro con Alejandro y los amigos del barrio. Unos días después de su llegada, Alejandro organizó una fiesta de bienvenida en el barrio. La noticia del regreso de Emilio se había extendido, y muchos de los vecinos que lo habían visto crecer acudieron para recibirlo. Al llegar, Emilio fue recibido con aplausos y sonrisas cálidas. Cada abrazo y cada rostro le recordaban que, aunque había viajado lejos, su verdadera casa siempre había estado en México. Alejandro, su amigo de toda la vida, lo recibió con un fuerte abrazo y una sonrisa de orgullo. «Mírate, hermano. Sabía que lo ibas a lograr, pero tenerte aquí, de vuelta, es como un sueño», dijo Alejandro, con los ojos brillantes de emoción. «Siempre supe que ibas a hacer algo grande». Emilio le devolvió el abrazo, riendo y recordando los momentos que habían compartido antes de su partida. «Gracias, Alejandro. Todo el tiempo que estuve allá, pensé en este momento. Regresar a casa siempre fue mi mayor motivación», respondió Emilio, sintiendo que el regreso no sería completo sin sus amigos. La fiesta se llenó de risas, música y baile, mientras los amigos y vecinos de Emilio contaban anécdotas de su infancia y revivían momentos felices. En medio de la celebración, Doña Concha, la dueña de la tienda de la esquina, se acercó y le ofreció un plato de comida, como lo hacía cuando era niño. «Emilio, siempre supe que ibas a hacer grandes cosas. Pero verte de vuelta, con el mismo cariño de siempre, me da una gran alegría. Este barrio está orgulloso de ti».
Emilio agradeció cada palabra, sintiendo que el esfuerzo de todos esos años finalmente estaba siendo recompensado. La celebración duró hasta la madrugada, y cada momento le recordaba cuánto había extrañado estar rodeado de su gente. Un proyecto para el barrio. A lo largo de los años en Europa, Emilio había ahorrado con un objetivo claro en mente: hacer algo significativo para su comunidad. Durante la fiesta de bienvenida, compartió la idea que había estado planeando. Con la experiencia y los recursos que había reunido, quería abrir un centro educativo y de formación en el barrio, un espacio donde los jóvenes pudieran aprender, crecer y tener acceso a oportunidades que él mismo no había tenido. Quiero que este centro sea un lugar donde los jóvenes puedan prepararse para el futuro, donde nadie tenga que irse sin apoyo ni recursos, explicó Emilio, mirando a sus amigos y vecinos. Si yo pude lograrlo, quiero asegurarme de que otros también puedan hacerlo. La respuesta fue inmediata. Los vecinos comenzaron a aplaudir y a mostrar su entusiasmo por la iniciativa. Alejandro, profundamente conmovido, le dio una palmada en el hombro. Sabes que cuentas con nosotros, Emilio. Este proyecto es lo mejor que podrías hacer por el barrio. Nos enorgullece ver que nunca olvidaste de dónde vienes. Emilio sonrió, sintiendo que ese proyecto era el propósito más importante de su vida. Sabía que este centro no solo honraría sus raíces, sino que también sería su forma de transformar su comunidad. Con la ayuda de sus amigos y vecinos, comenzó a organizar el trabajo, y durante semanas, todos colaboraron en la construcción y preparación del lugar. El primer día en el centro educativo. Meses después, el centro educativo estaba listo para abrir sus puertas. Emilio había invertido tiempo, esfuerzo y cada recurso que tenía para hacer de ese espacio un lugar acogedor y lleno de posibilidades. El día de la inauguración, las familias del barrio se reunieron frente al centro, llenas de expectativa y orgullo. Emilio tomó el micrófono, y con la voz cargada de emoción, se dirigió a su comunidad. Este centro no es solo un edificio, es una promesa cumplida, una forma de agradecerles todo el apoyo y amor que me dieron. Aquí, cada joven tendrá una oportunidad para soñar, sin importar sus circunstancias. El aplauso fue ensordecedor, y entre la multitud, Doña Rosa miraba a su hijo con lágrimas de orgullo en los ojos. Sabía que su sacrificio había dado frutos, y que Emilio no solo había logrado sus sueños, sino que había regresado para construir un futuro mejor para todos. Reflexión final. Esa noche, después de la inauguración, Emilio se sentó en el patio de la casa de su madre, observando el cielo estrellado y recordando todo el camino que había recorrido. Cada sacrificio, cada desafío y cada momento de duda lo habían llevado hasta allí. Había vuelto para cumplir su promesa, y ahora, finalmente, sentía que estaba en paz consigo mismo. Doña Rosa se unió a él en el patio, y en silencio, se sentó a su lado. Ambos contemplaron el cielo, disfrutando de la tranquilidad del momento. Hijo, estoy muy orgullosa de ti. Eres la prueba de que los sueños se pueden cumplir, sin importar de dónde vengamos, dijo ella, con una voz suave y llena de amor. Emilio le sonrió y tomó su mano. Gracias, mamá. Todo esto es por ti y por nuestra gente. Ahora sé que estoy en casa. Se abrazaron bajo el cielo estrellado, y Emilio sintió una paz profunda, una sensación de misión cumplida. Había regresado a su hogar no solo como un hombre exitoso, sino como alguien dispuesto a construir un futuro mejor para los suyos. Para él, ese era el verdadero éxito, devolver a su comunidad todo lo que le había dado y más, y asegurarse de que cada joven pudiera tener la oportunidad que él mismo había buscado. Fin del capítulo y de la historia.